La unidad 5 se divide en dos partes importantes. Primero, la distribución de estadísticos, que es lo que nos va a facilitar la comprensión de intervalos de confianza, que es lo que vamos a ver la clase próxima. Como en el tema de distribución de estadísticos, bueno, es con lo que arranca la práctica, aparecen varios ejercicios que se vinculan a esta cuestión. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo arranca la práctica 5 para luego comprender el tema importante que es intervalos de confianza, lo que nos va a dejar en la puerta de test de hipótesis, que es, bueno, a mi juicio, el gran tema de esta segunda parte de la materia, que eso corresponde a la práctica 6. Entonces, bueno, está la cuestión de estadísticos, estimadores. Nosotros en la práctica pasada habíamos visto, bueno, que existían estimadores de la esperanza de variables aleatorias, como por ejemplo el X-raya. Uno tenía una muestra. De esa muestra obtenía un cierto conjunto de datos y con ese conjunto de datos calculábamos el valor X raya. ¿Sí? Ahora ese X raya yo no lo conozco de antemano. ¿Sí? Yo primero tengo que tomar la muestra, una muestra aleatoria, quiere decir que los datos que obtengo son al azar, son aleatorios, provenientes de variables aleatorias, preferentemente normales. Esto se puede generalizar, pero lo que vamos a ver en la materia es enfocado a variables normales. Y como de antemano yo no conozco quiénes son los valores con los que voy a calcular el X raya, yo puedo considerar que el X raya también se comporta como una variable aleatoria. Una variable aleatoria que me calculo en base a otras variables aleatorias. ¿Sí? Entonces, bueno, esta tablita está un poco como para aclarar a qué nos referimos con eh, variables aleatorias que sirven para estimar, ¿sí? Los famosos estimadores, que son el resultado de estos estadísticos. Acá puede haber varias cosas como que se entremezclan y parecieran ser confusas, ¿sí? Un estimador es X raya porque aproxima al verdadero valor de la esperanza poblacional. ¿Mm? Pero X raya, como ya les dije, proviene de una muestra de la cual calculo el promedio de los datos de esa muestra. Que como yo previamente no los conozco, hasta no tener los datos no puedo conocer el valor de X raya, tomo como que esto también es una variable aleatoria. ¿Sí? Entonces, el estimador X raya es un valor particular, ¿sí? Con el cual obtengo, en base a mi muestra, un valor que aproxima al verdadero mu, ¿sí? Valor poblacional. Esto enfocado a la esperanza en este caso y al desvío. Entonces, bueno, como provienen de muestras, estos son los conocidos porque los mido, los calculo, hago la cuenta, ¿sí? Y pueden variar, pueden depender de la muestra, es decir, qué sé yo. Si estoy considerando una determinada variable aleatoria, no sé, por decir algo, peso de mujeres mayores de 30 años y menores de 35, por decir algo, una variable aleatoria. Yo puedo tomar una muestra, observar cuánto me da el X raya, cuánto me da el S en mi muestra, pero viene cualquiera de ustedes sobre la misma población, pero toma otras voluntarias y va a obtener una cifra eventualmente diferente, ¿sí? Sería muy raro que ambas les den iguales a lo que me dieron a mí.
¿Mm? Entonces, en ese sentido nos referimos a que son variables. Y conocidos, bueno, porque nosotros hacemos las cuentas. Pero estas muestras, o sea, estos datos muestrales, son en base a medir lo que ocurre en una población. Qué sé yo, mujeres de entre 30 y 35 años, a las que les calculamos el peso. ¿Mm? Bueno, esa variable aleatoria va a tener una determinada esperanza, un determinado sigma, pero que son desconocidos, ¿sí? A menos que baje Dios del cielo y me diga, tu variable aleatoria tiene tal esperanza y tal desvío, porque se supone que sabe todo, eso lo tiene que saber. Si no me lo dice, yo jamás voy a saber cuál es el verdadero valor de mu y sigma en esta población, ¿sí? Esos valores son fijos, pero desconocidos. ¿Mm? O sea que a lo que nos vamos a dedicar durante el resto de la materia es saber de cuántas maneras podemos estimar con mínimo margen de error los posibles valores que pueda llegar a tomar mu y sigma, fundamentalmente mu, y si tenemos varias poblaciones a estudiar, tratar de ver cómo se comportan los mu de cada población, ¿m? Comparados entre sí. Eso lo vamos a ver sobre todo en test de hipótesis y en ANOVA. Y justamente, bueno, forman parte de un gran desarrollo de teoría estadística, ¿sí? O sea, ver cómo hacemos para estimar con un mínimo margen de error cuáles son los verdaderos parámetros poblacionales. Y bueno, nos tenemos que basar en valores particulares que obtengamos de variables aleatorias que reflejan estimadores muestrales, ¿sí? Que representan estimadores muestrales. Antes una pequeña definición, ¿m? Vamos a decir que el conjunto de variables aleatorias x1, xn conforman una muestra aleatoria si entre ellas son independientes y todas se distribuyen de igual manera, ¿sí? Acá puse una distribución de genérica, ¿sí? D puede ser normal, Poisson, binomial, no importa, la misma distribución. Todas estas siguen la misma distribución con el mismo parámetro, ¿sí? Si tiene algún parámetro o algunos parámetros, los parámetros son todos iguales y son independientes entre sí, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos de muestra aleatoria. Así que de ahora en más, cuando les hablen de muestra aleatoria, ustedes ya piensan de un conjunto de variables independientes y todas distribuidas igual, ¿sí? Entonces, porque este término se usa mucho. En general, si tita, bueno, esto para vincularlo con lo de antes, si tita es un parámetro desconocido de esta distribución, y tita sombrero, fíjense que tiene un sombrerito, es un estimador, bueno, un pequeño error, es un estimador del tita original, es un estadístico, ¿sí? Y por lo tanto es una variable aleatoria. Esto quizás está muy general, pero X raya es un estimador de mu. Y por lo que les dije antes, por el solo hecho de ser estimador de mu y poder ser calculado en base a una muestra aleatoria, esto a su vez se comporta como una variable aleatoria que forma parte de, el estudio de esta primera sección de la unidad 5. ¿Sí? Entonces, bueno, puse un parámetro genérico como para no apuntar siempre a la esperanza, que en el fondo siempre es lo que terminamos haciendo en la materia, pero esto vale para cualquier parámetro poblacional de una distribución cualquiera. La esperanza, la varianza, el desvío, etcétera. Aunque siempre le apuntamos a la esperanza, que es lo que más nos interesa. ¿Sí? Bueno,
Algunas pequeñas definiciones que a veces, bueno, se preguntan y la gente siempre se pierde si no les queda el concepto muy claro. Se hacen problema por eso. Decimos que un estimador insesgado para un cierto parámetro tita, como antes, imagínense la esperanza, la varianza de una variable aleatoria, tita sombrero, que es el estimador, es insesgado si la esperanza de ese estimador es tita, a secas. ¿Sí? Acuérdense lo que les puse en la filmina anterior. Yo a estas cosas, a este tita sombrero, lo puedo ver como una variable aleatoria. Es una variable aleatoria. Así que tiene sentido calcularle la esperanza. ¿Mm? Si la esperanza me da exactamente el valor del parámetro al cual este estimador aproxima, decimos que el estimador tita sombrero es insesgado. ¿Mm? ¿Y qué sería otra cosa? Bueno, sería esto. Si existiera otro estimador, a este le puse tita tilde, del mismo parámetro, pero resulta que la esperanza de ese estimador me da tita más algo o tita menos algo, que no da exactamente lo que queremos estimar, entonces decimos que esto es un estimador sesgado de tita, donde el sesgo es este término que está acá en verde, ¿sí? Esta cosa que aparece ahí, que a ver, no quiere decir eso que este otro no estime al mismo parámetro. Simplemente que la esperanza no da redonda, no da exactamente el valor del parámetro a estimar, sino que lo da con un pequeño sesgo, corrido de lugar. Ustedes habrán visto que en las calculadoras, ¿sí?, aparecen dos tipos de varianza. La varianza que se calcula sobre n-1 y la varianza que se calcula sobre n. O mejor dicho, los desvíos, porque en las calculadoras están programados los desvíos. Bueno, hay dos formas de calcular los desvíos muestrales en la calculadora, porque uno es el insesgado, que es el que vamos a utilizar siempre nosotros, y el otro es el sesgado, ¿sí? Es sesgado, pero es muy eficiente para grandes valores de n a la hora de aproximar el verdadero valor del desvío poblacional, ¿sí? Entonces por eso aparecen los dos. Hay incluso algunos textos en estadística que están orientados directamente a calcular los desvíos muestrales usando el sesgado, ¿sí? Aunque no importe que aparezca este término de más, como esto quizás mucho no lo utilizan, por gusto de los autores, consideran, gusto o costumbre muchas veces, consideran que al trabajar, bueno, toda su vida con ese estimador, utilizan ese aunque no tenga esta cualidad que estamos destacando acá, ¿sí? Luego está el concepto de error estándar de un estimador. El error estándar se puede ver en cierta forma como el desvío de ese estimador, ¿sí? El desvío viéndolo como variable aleatoria. Pasa que a la hora de hablar de estimación de parámetros, al ser un término tan específico, nos referimos a error estándar. Porque esta no es no es una variable aleatoria cualquiera. Es una que se crea con un determinado objetivo. Aproximar al valor de un parámetro específico. ¿Sí? Entonces acá lo que nosotros conocemos habitualmente como desvío de una variable aleatoria, bueno, adquiere el nombre de error estándar de esta variable aleatoria que es un estimador. Pero nada, cuando les
les hablen o ustedes encuentren en algún texto error estándar de un estimador, piensen automáticamente en el desvío, en la raíz cuadrada de la varianza de ese estimador visto como variable aleatoria, que es eso. ¿Sí? Bueno, eh, después acá tenemos, bueno, o sea, algo trivial, que es que si nosotros tenemos una muestra x1, xn de variables aleatorias, podemos definir una función de esas variables aleatorias, ¿sí? A estas funciones de las variables aleatorias se las suele llamar estadísticos. Sí, acá veo que no lo puse. Este es otro errorcito que voy a tener que corregir. ¿Sí? A esto se lo suele llamar estadístico. ¿Sí? O sea, cualquier operación que yo haga con un conjunto de variables aleatorias, me va a definir un estadístico. Puede ser un estadístico que me sirva para mucho o que sirva para nada, pero en principio nosotros acá vamos a enfocarnos en ciertos estadísticos que definen estimadores de algunos parámetros poblacionales que son de nuestro interés. Y luego algunas propiedades que ya habíamos visto en la práctica de variable aleatoria normal, suma de normales independientes es normal, ¿m? Y más en general una combinación lineal de variables independientes, ¿sí? Es decir, ¿a qué me refiero con combinación lineal? A esto, ¿m? A múltiplo de x más múltiplo de y, donde A y B son números reales cualesquiera. Bueno, eso también es normal, siempre que x e y sean normales pero independientes. Fíjense que acá no x e y no conforman una muestra aleatoria, ¿sí? No son idénticamente distribuidas. Acá considero el caso de que x tenga su media e y su otra media, ¿sí? Nunca estoy diciendo que las medias de ambas y los desvíos de ambas sean iguales. En principio esto vale para variables normales independientes con medias y desvíos distintos. ¿Mm? Bueno, acá vamos a hacer una definición más propiamente dicho de los estimadores, las variables aleatorias x raya y s cuadrado, eh, que son las siguientes. Es decir, si tenemos una muestra aleatoria, nuevamente, normales, mu, sigma, ahora sí están todas idénticamente distribuidas y son independientes por el solo hecho de que me aparezca la palabra muestra aleatoria o la frase muestra aleatoria. Entonces se definen las variables x raya, que es la media muestral, esta como estimador me sirve para aproximar la esperanza mu. ¿Sí? Entonces, este es un estimador que sirve para aproximar esto. Y por otro lado, ese cuadrado, que como estimador, la varianza muestral, sirve para aproximar el cuadrado de este, el sigma cuadrado. ¿Sí? Esa es la varianza muestral. Esta que aparece acá, así definida, es la insesgada. Yo no voy a hacer referencia a la otra. Quizás la hayan comentado en la teórica, lo ignoro, pero la idea es hacer todas las cuentas con la varianza insesgada. ¿Sí? Con esta así como aparece acá. Entonces, bueno, sea la muestra aleatoria x1 hasta xn, donde cada una de estas es normal mu sigma. Nuevamente, independientes, idénticamente distribuidas. ¿Sí? Entonces me voy a definir
la siguiente propiedad. ¿Cómo se distribuye el X raya? Ahí tenemos la distribución del X raya. ¿Sí? Fíjense que como proviene de suma de normales, es normal. En realidad, como proviene de combinación lineal de normales, es normal. Pero, o sea, y tiene el mismo mu, la misma media, pero el desvío es diferente. Y no solo es diferente, va a ser más chico el desvío cuantas más de estas variables aleatorias yo tenga. Cuanto más sean, cuanto más grande sea la muestra aleatoria de normales mu sigma, más chico va a ser el desvío. Y eso tiene mucho de bueno. ¿Por qué? Porque el desvío, si se acuerdan, es el parámetro que refleja la dispersión de los datos. Si el desvío tiende a ser muy pero muy chiquitito, los datos de esta variable aleatoria van a entrar a estar cada vez menos espaciados, menos apartados entre sí. ¿Y cuál sería el objetivo? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la gracia de todo esto? Que cuando n sea muy pero muy grande, el desvío este va a ser muy pero muy chiquitito, porque sigma, acuérdense, es un número fijo. Esto va a ser muy pero muy chiquitito, con lo cual X raya, los valores que tome X raya para una muestra enormemente grande, serían prácticamente los valores reales de la esperanza poblacional mu. ¿Sí? Esa es la ventaja de trabajar con X raya. Acá está el sentido matemático de por qué trabajamos con promedios. ¿Sí? ¿Por qué tendemos a promediar datos cuando tenemos un conjunto de cosas? Bueno, porque se supone que eso va a representar, ese promedio va a representar un cierto valor característico de lo que estemos estudiando, ¿sí? La verdadera esperanza poblacional de la variable que estemos estudiando. Justamente lo que les comentaba, la media de la variable X raya es más chica que la de cada una de estas que la conforman, ¿sí? Que la integran, que están en la fórmula. Y el error estándar de X raya, bueno, esto a modo ejemplificador, es justamente el desvío, ¿sí? Lo que les comentaba antes. El error estándar de X raya es sigma sobre raíz de n. Bien, vamos a ver algún ejemplo ahora, algún ejemplo de cuentas de los que nos pueden aparecer en la práctica. Supongamos acá que tenemos el caso de una empresa cementera que empaqueta bolsas de cemento cuyo peso es una variable aleatoria X, que viene dada en kilos, eh, que se puede suponer que sigue una distribución normal 50 con desvío 3. ¿Sí? O sea, normal 53. Si se toman 10 de estas bolsas, calcular las siguientes probabilidades. Entonces, bueno, esto es lo típico con lo que se van a encontrar al principio de la práctica 5. Que la media muestral no supere los 48 kilos, que la media muestral esté entre los 47 y los 53 kilos, que la media muestral no supere los 50 kilos si se sabe que supera los 48, y luego algo diferente. En realidad no me piden calcular una probabilidad porque en este caso, en el ejercicio 4, la probabilidad ya está calculada. ¿Qué tamaño de muestra se debería tomar si se quiere que la probabilidad calculada en el primer ejercicio, o sea, esta, sea menor a 0,005? ¿Sí? Entonces vamos a ver esto
a qué se refiere porque van a entrar a aparecer muchos ejercicios así en esta práctica, ¿sí? En esta práctica y en la del test de hipótesis también aparecen cosas así. Vamos primero al primer ítem, ¿m? Luego lo retomaremos para resolver lo del tamaño de muestra ahí en el último ejercicio. En el primer ítem tenemos que, bueno, el tamaño de muestra es 10, nos lo dice el mismo ejercicio. Tomamos 10 bolsas de cemento, ¿sí? Y en teoría, bueno, a ver, una vez que yo las peso, obtengo todos los datos y calculo el promedio de los casos, del promedio de los pesos de las bolsas, recién ahí voy a obtener un valor de la variable aleatoria X raya. Acá le puse este 10 simplemente para fijar su dependencia del tamaño de la muestra, ¿sí? Observen que este 10, que el tamaño de la muestra, aparece en el denominador del desvío, ¿sí? La raíz de 10, que fue con lo que les dije antes. Entonces, si el peso de cada bolsa sigue una distribución normal 53, entonces X raya va a seguir esta distribución, ¿sí? Entonces lo que nos pide es que la probabilidad de que la media muestral sea menor a 48 kilos. Eso es lo que nos pide el primer ítem. Bueno, entonces acá resuelvo y lo que hago es estandarizar. ¿Sí? Si trato de hacerlo según la tabla normal, acá estandarizo y, o sea, a partir de acá sigue como un ejercicio común y corriente de normal estándar. ¿Sí? Sigue como un ejercicio común y corriente de normal estándar, solo que tengo que tener cuidado con el valor de mu y fundamentalmente con quién es el desvío, ¿sí? Con lo que aparece acá en el denominador, que las cuentas se pueden tornar un poco engorrosas. Pero observen que esto, por propiedad de la normal que ya hemos visto en la práctica 3, es una normal estándar. Entonces, a partir de acá, sigo con una variable z. Esto es la probabilidad de z menor a menos 2,108, que es lo que me da este numerito de acá. Menos 2,108. Acá uso nuevamente la propiedad de la simetría de la normal estándar y escribo esto como 1 menos la acumulada hasta 2,108, ¿sí? En lugar de medir, de trabajar con el área de la cola de la izquierda que me pide acá, termino calculando el área simétrica de la cola de la derecha a la derecha de este numerito, que es lo que terminamos usando siempre si solamente contamos con las tablas de estadística, ¿sí? Con un programa esto se puede resolver ya directamente sin estandarizar. Y esto lo que nos termina dando es una probabilidad de 0,0175, ¿sí? Aproximadamente esto lo que nos dice es que hay un 1,75% de probabilidades de que en una muestra de 10 bolsas el promedio de- del peso de todas ellas sea inferior a los 48 kilos, ¿sí? Lo cual indica que hay una probabilidad para nada despreciable de que las bolsas que dicen ser de 50 kilos pesen menos, ¿sí? Lo cual es, bueno, puede ser visto como una estafa comercial. Muchas veces ocurre, que en el paquete dice una determinada medida y uno cuando lo pesa o lo mide, en realidad es menos de lo que dice el paquete, ¿sí? Entonces,
Esto es lo que se observa acá, una probabilidad de casi el 2% de que el promedio de las bolsas sea en 2 kilos inferior a lo que supuestamente deberían pesar. ¿Sí? Algo para nada despreciable. ¿Mm? Bien, este es el primer ejemplo. ¿Hasta acá alguna duda, algún comentario? Porque le pegué derecho hasta el primer ejemplo y no consulté si se perdieron en algo, si se confundieron con algo, si quieren que repita algo. ¿Se entiende hasta acá? Ok. ¿Alguien se perdió en algo, en alguna definición? Ok, bueno. Bien. Luego para el segundo, en este caso tenemos eh, la probabilidad de que la media muestral esté entre 53 y 47. ¿Sí? Esto va a agarrar toda el área central porque fíjense que acá dentro, dentro de este intervalo está la media de nuestra variable aleatoria X raya. ¿Sí? Lo que hago es nuevamente estandarizar. ¿Sí? Fíjense que hice exactamente lo mismo que hice en el ejercicio uno, pero ahora tengo dos cotas, una superior y otra inferior a las que estandarizo tal cual como hago con esta del centro. ¿Sí? Fíjense cómo hice la cuenta y lo que me queda al final. ¿Sí? Como esta raíz de 10 se está dividiendo en el denominador, entonces pasa a estar multiplicando y bueno, y todos estos números se terminan, o sea, ahí aparecen menos 3 acá, 3 acá y con este 3 se terminan simplificando. ¿Sí? Por eso nos queda este numerito. ¿Mm? Nos queda un área central. ¿Se acuerdan que para el área central, ¿sí? El área central de una normal estándar, despreciando las dos colas simétricas, se calculaba de una manera particular? La raíz de 10 yo la aproximo, bueno, acá está el desarrollo de los primeros dígitos, pero la termino aproximando, ¿sí? Y acá está la probabilidad del área central, ¿sí? Lo que teníamos antes, es decir, esto, es igual a esto que está acá. ¿Mm? La probabilidad de que la normal estándar en módulo sea menor a raíz de 10. Bueno, y eso se calculaba como 2 por la acumulada hasta este número menos uno. ¿Sí? Vimos la fórmula hace un par de semanas de cómo se calculaba la probabilidad, sí, como el área central de una normal estándar, que se calcula así. Bueno, y acá puse aproximado porque tuve que redondear el raíz de 10 que tengo acá, lo redondeo, puse como 3,1623, ¿sí? Redondeé. Y al hacer la cuenta, bueno, acá o buscas en tabla o utilizas el programa o la app. Yo luego hay un par de ejercicios donde los termino resolviendo por la aplicación. Me termina dando, ¿sí? 0,9984. Quiere decir que en el ejercicio 2, ¿sí? La probabilidad de que la media muestral esté entre 47 y 53 kilos es muy alta, ¿sí? Más del 99%, 99,84%, ¿sí? Altísima. ¿Mm? Algo que se puede hacer, que no lo hice, pero nunca está de más, es ¿qué ocurre si comparamos? ¿Mm? ¿Qué pasaría si comparamos acá
que en lugar de calcular esta probabilidad para la media muestral, la calcule para una bolsa cualquiera. Es decir, imagínate que el ejercicio cambia ligeramente y yo te digo, bueno, a ver, calculame la probabilidad de que una bolsa cualquiera pese entre 47 y 53 kilogramos. ¿Sí? O sea, tenés ahí, o sea, vas a un corralón de materiales porque te tenés que arreglar la cocina y tenés ahí una pila alta de bolsas de cemento. Y ahí el tipo, el vendedor te dice, bueno, em, elegí una de estas bolsas cualquiera, ¿sí? Bueno, si tuviéramos cierta libertad de elegir cualquiera, por lo general, bueno, van a agarrar las que están arriba de todo, ¿sí? Pero si hubiera total libertad de elección, donde podemos agarrar la de abajo de todo, no importa. ¿Cuál será la probabilidad de que esa bolsa sola tenga un peso entre 47 y 53 kilos? Una sola, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Que me va a dar más grande, más chico o igual que esto? ¿Ustedes qué piensan? Acepto propuestas. A ver qué creen. Si comparamos las probabilidades. Te doy la probabilidad de que una de esas bolsas cualquiera pese entre 47 y 53 kilos, comparado con esto que es el promedio sobre 10 bolsas. Por acá Sofía arriesga que esa probabilidad va a ser más chica. ¿Coinciden? ¿Todos piensan igual? ¿Alguien más piensa que va a ser más chico o hay alguien que crea que va a ser más grande o que quizás me falta información? Por ahí la pregunta es tramposa y no les estoy brindando toda la información necesaria para poder sacarlo. Ah, bien, bueno, Natalia fundamenta un poco y dice, da más chico porque el sigma no lo divido por la raíz de 10. Puede ser y es. Perfecto, Natalia. Ahí está la cuestión. Fíjense que cuando yo estandarizo acá, estandarizo considerando una variable aleatoria que es 50, 3 sobre raíz de 10. Si el ejercicio yo se los hubiera cambiado un cachitín y les hubiera dicho, bueno, a ver, calculame la probabilidad de que una bolsa de esas cualquiera, elegida al azar, pesa entre 47 y 53 kilos. Y la distribución de el peso de una bolsa es 53, tiene un desvío más alto. Si se acuerdan cuando vimos variable aleatoria normal, al tener desvío más alto, ¿qué ocurría? La montaña central es más bajita y las colas son más altas. Voy a tener menos área entre 47 y 53. ¿Sí? La colina central típica de la campana de Gauss va a estar más achatada porque va a tener colas más elevadas al tener los datos una mayor dispersión. Cosa que acá esto no está ocurriendo porque estoy trabajando con una variable aleatoria que tiene dispersión menor, ¿sí? Por eso esta probabilidad de última, si quieren, luego pueden intentar hacer las cuentas a ver cuánto les da o en el cachito final de la clase, si termino un rato antes, fijarse cuánto da efectivamente la probabilidad de una bolsa sola, ¿sí? Esto sirve para, por ejemplo, bueno, en el caso en que tienen que analizar al principio de la práctica 5 un caso solo contra la media, bueno, son escenarios muy parecidos a este, ¿sí? Situaciones muy parecidas a esta. Para el ítem 3, ¿qué decía el ítem 3? Decía que la media muestral no supere los 50 si se sabe que supera los 48.
bueno, ya ahí estamos bastante entrenados en darnos cuenta que nos está pidiendo una condicional, ¿sí? La condicional. La probabilidad de que X raya no sea mayor a 50, dado que es mayor a 48, ¿sí? Bueno, condicional nuevamente, como en la práctica uno. Acá hago el cociente de la intersección dividido la probabilidad del suceso que condiciona, ¿sí? Y luego acá uso propiedad de probabilidades. Esto no es exclusivo de la normal, sino que vale para cualquier variable aleatoria. ¿Sí? Incluso acá me tomé la molestia de poner menor o igual como complemento del mayor. Aunque, bueno, al tratarse de una variable aleatoria continua, que diga menor, menor, igual, mucho no me importa. ¿Sí? Bueno, acá estuve un poco fiaca y no estandaricé. Obviamente que cada una de estas sale estandarizando, es decir, la del numerador sale como la del ejercicio 2, parecida. ¿m? O bien pueden estandarizar cada una de estas, ¿sí? Y trabajar con algunas propiedades de la normal estándar. Acá directamente utilicé la aplicación. Fíjense que al ser una normal de media 50, la probabilidad de que sea menor a 50 es del 50%, sí, claramente, típico de una normal. Luego, la probabilidad de que X raya sea menor o igual a 48, que es 0,01751, ¿sí? Que es la que nos había dado en el ejercicio uno. ¿Se acuerdan que en el ejercicio uno tuve que analizar esto? Y luego, bueno, divido por la probabilidad del suceso condicionante y esto me termina dando casi el 50%, 49,11. ¿Sí? Bueno, y acá está el ejercicio que quizás es el más interesante de estos cuatro porque eh, lo que tiene de lindo este ejercicio es que ya tiene ciertas características propias de la práctica que estamos analizando. Los tres anteriores habrán visto que más allá del detalle de la distribución de X raya, luego lo termino resolviendo como un ejercicio de variable normal común y corriente, que estandarizo, que busco en tabla o que busco en Infostat, donde más me guste, calculo las probabilidades, propiedades de las probabilidades, propiedades de la normal estándar si me ocupé en estandarizar, pero no hay mucha novedad, ¿sí? Son todas cosas que hemos visto en práctica 3 o antes. En cambio, este sí tiene una característica distintiva. Fíjense que acá la incógnita está en el tamaño de la muestra, ¿sí? Nuestro problema es diferente. Quiero saber cuán grande debe ser la muestra para que la probabilidad de la media muestral que yo calcule con esa muestra de tamaño indefinido por ahora sea menor a 48, esa media muestral, la probabilidad me termine dando 0,005. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, cuando vimos antes para n igual a 10, la probabilidad de que la media muestral para 10 bolsas sea menor a 48 kilos era de 0,0175, ¿sí? 1,75%. Acá me están pidiendo una probabilidad más chica, ¿sí? Digamos, mucho menos de la mitad de eso, ¿sí? Es más, menos de la tercera parte de lo que me dio en el ítem uno, ¿sí? O sea que
¿Cuántas bolsas yo tendría que considerar en la muestra para que el promedio de los pesos de esas bolsas sea inferior a 48? ¿M? Bueno, eso tengo una probabilidad de 0,05, ¿sí? O sea, del 0,5%, ¿sí? Entonces, bueno, el ejercicio arranca así. Aplico la propiedad que vimos antes. X raya para tamaño n va a tener esta distribución, claro. No conozco quién es n, pero en principio no me importa. Estandarizo como si nada. Sigo haciendo las cuentas como si nada pasara. Luego ya veremos cómo nos peleamos con la n. Acá arranqué como arrancamos el ejercicio 1, ¿sí? Estandarizo, ya esto por propiedad sé que es una normal estándar, y claro, acá me va a quedar este término que va a depender de la n, ¿sí? Tenemos la n molestando allí. Entonces hago la cuenta y esto me termina quedando menos 2 tercios por raíz de n. ¿Mm? Con lo cual, eso, bueno, acá uso propiedades de la normal. ¿M? O sea, esto que tengo acá es lo que se acumula, es decir, la cola izquierda, lo que se acumula en área hasta el número menos 2 tercios raíz de n, que todavía no sabemos quién es. Bueno, bien. Acá tenemos, como les venía diciendo, lo acumulado hasta este número negativo. Claramente va a ser negativo porque la raíz de n es positiva. ¿M? Y entonces uso la propiedad de la simetría de la normal estándar, ¿sí? Que es esta que está acá. Y la probabilidad ya me la daban. El ejercicio me decía 0,005. Entonces, si ustedes se fijan, ¿sí? Déjenme acá ver. ¿M? Acá lo que tenemos es que por esta propiedad de la simetría necesito el valor crítico que deja un área a la izquierda de 0,995. Esta propiedad está en tabla. Van a ver que, bueno, tenemos la normal estándar y aparecía esta tabla de acá abajo que por ahora mucha importancia no le estábamos dando, ¿sí? Por lo general, para los ejercicios de las prácticas 3 y 4 mirábamos la tabla esta de acá arriba, pero todavía no habíamos visto mucho de esta tablita adicional que está aquí. Fíjense que en esta tabla chiquitita aparece, bueno, X, que es el valor, solemos decir el valor crítico o valor de tabla, que es el que aparece acá. Y f de x es justamente el área, lo que nos dice esto, el área que hay hasta x. Este grafiquito que está acá arriba es bastante ejemplificador, ¿sí? Ese gráfico representa bastante bien la situación que se nos plantea acá con la tabla, ¿sí? Entonces, hasta x se acumula un área a la izquierda que vale fz de x y que se calcula así. Esto, bueno, por definición de la función de distribución de la normal estándar. Entonces, enfocándonos nuevamente en la tablita, acá tenemos lo que se acumula hasta X, que es como bien dice el gráfico ese que está arriba de todo, la cola que queda a partir de X, es decir, fíjense que si suman los datos de estas dos filas, siempre les va a dar 1. Lo que aparece acá, acá, esto, 1 menos f de x, viene a ser lo que hay en esta cola blanca, ¿sí? Lo que hay a la derecha de x, lo que no está sombreado. Y por último, 2 por 1 menos f de x
si lo miran bien, es el doble de la fila anterior. Es el área de las dos colas, ¿sí? Lo que hay a la derecha de X, y lo que hay a la izquierda de menos X que acá no aparece, ¿sí? Es eh, digamos, la probabilidad de las dos colas. ¿M? También lo pueden ver como uno menos el área central. Eso es lo que nos aparece en esta tablita adicional que es muy utilizada en eh, intervalos de confianza y test de hipótesis. Bueno, si nos acordamos lo que nos decía la diapositiva, nosotros queríamos el valor crítico que dejara un área de 0,995 a la izquierda del valor de X, ¿sí? Del valor crítico de X. ¿Hay algún valor crítico acá donde aparezca informado que el área que está a la izquierda de ese valor sea de 0,995 o mejor dicho, del 99,5%? ¿Hay algún valor acá? Ahí, Fernando dice 2,576, este de acá. Y está bien porque justamente si uno mira el valor correspondiente al área a izquierda de 2,576 es 0,995. Según la tabla, como notamos recién, según la tabla, 2 tercios por raíz de n es 2,576. Entonces, la raíz de n la despejamos, hacemos la cuenta y nos termina quedando que n es 14,93. Pero bueno, a ver, el objetivo del ejercicio era saber cuán grande debe ser el tamaño de la muestra para que el promedio de la media muestral tenga un peso menor a 48 sea de esta probabilidad. Si es un tamaño de muestra, no puede ser un número con coma. Ustedes que suelen preguntar a menudo cuándo redondeo, cuándo no, bueno, acá tenemos un caso donde tengo que redondear. Y no redondear usando necesariamente la lógica de redondear al número más cercano, sino que fíjense cuál es el enunciado del ejercicio. Yo lo que quiero buscar es bien Natalia, por lo que decís. ¿Cuál es el mínimo tamaño de muestra que haga que la probabilidad valga esto? ¿Sí? De 0,005. Entonces uno diría, bueno, 14,93 es casi 15, pero si acá me hubiera dado 14,01, si hubiera dado 14,01, entonces también voy a necesitar que el mínimo n sea de 15. ¿Sí? Fíjense, hagan la prueba con n igual a 14 y van a ver que esta probabilidad seguro les va a quedar un poco más alta. ¿Hay algún ejercicio de la práctica donde van a tener que hacer esto? ¿Qué sé yo? A ver, creo que tengo la práctica a mano. Por ejemplo, el 4C, tamaño mínimo de muestra a tomar si se quiere que la probabilidad de que la media esté entre tales valores, bueno, ahí es una media entre ciertos valores, sea mayor que tanto. ¿Sí? Bueno, ahí puede ocurrir que nos termine quedando un n como este, con coma. Yo siempre lo voy a tener que redondear para arriba. Aún así, la lógica del redondeo no indique que lo deba redondear para arriba. Si acá dijera 14,01,
digamos, el n mínimo tiene que ser 15. ¿Sí? Esa es la lógica en este caso. Así que atención con este tipo de ejercicios. En este caso, bueno, o sea, me queda muy cerca de 15, pero no es que la respuesta sea 15 porque esto queda cerca, es porque 14 no me sirve. ¿Sí? Y tampoco me serviría si el n resultante terminara quedando mucho más cerca de 14 que de 15. ¿Sí? El 14 en ese caso tampoco me serviría. ¿Mm? Entonces, bueno, esa es la cuestión en este caso. Sí, atención con estos detalles. Bueno, bien. Vamos a ver ahora alguna de las variables aleatorias nuevas que empiezan a aparecer. A partir, bueno, de esta parte de la materia en adelante van a surgir familias de variables aleatorias, todas emparentadas en alguna forma con la normal, proveniente en este caso, bueno, de la normal estándar, que son variables que necesitamos para establecer determinados resultados más adelante, ¿sí? Para los ejercicios que nos van a tocar en las próximas prácticas. Y hay una variable aleatoria que es la que se simboliza con esta letra griega, que es la letra chi, ¿sí? Chi o ki es, o sea, tiene un sonido que en castellano no lo tenemos, entonces como que todas las traducciones son deficientes, ¿sí? Es como una chi mezclada con j, una cosa medio rara. Por lo general, muchas palabras del griego donde aparece esta letra, bueno, las van a encontrar castellanizadas con una J en ese lugar. ¿Sí? Una traducción medio extraña, pero bueno, nosotros le vamos a decir chi cuadrado, ¿sí? Nombre práctico. ¿Y qué tiene de característico esta variable aleatoria? Bueno, supónganse que ustedes tienen una muestra aleatoria, ¿sí? Acá no puse que es una muestra aleatoria, pero acá todo me indica que tengo una muestra aleatoria. Variables aleatorias independientes y todas idénticamente distribuidas como normales estándar, ¿sí? Todas estas son normales estándar, por eso le puse la Z, ¿sí? Son independientes. Entonces, si sumo los cuadrados de cada una de ellas, obtengo una nueva distribución. ¿Mm? ¿Sí? Sumas todas estas elevadas al cuadrado, todas las de la muestra, y obtenés una nueva variable aleatoria i que no sigue una distribución normal, sigue una distribución chi cuadrado con n grados de libertad. El n es la cantidad de normales al cuadrado independientes que sumaste. ¿Sí? Eso es lo que se llama los grados de libertad. Y como propiedad de esta variable aleatoria, propiedad, bueno, que habitualmente no se demuestra, es que la esperanza de una chi cuadrado n es n, son los grados de libertad, y el desvío es la raíz cuadrada de 2 por n, lo que nos indica que la varianza de una chi cuadrado n es 2 por n. ¿Sí? O sea, igual esto no lo terminamos utilizando para nada, ¿sí? En el resto de la materia, pero bueno, es un detalle al pasar sobre esta variable aleatoria. Bueno, al ser una variable aleatoria proveniente de suma de normales al cuadrado, no puede ser una variable negativa. Las variables chi cuadrado no pueden tomar valores negativos, claramente. Si son sumas de cosas positivas, ¿sí? Sumas de cuadrados, jamás van a poder tener una imagen a la izquierda del cero. Así que el detalle característico de la chi cuadrado es que tiene el gráfico de su función de densidad a la derecha.
¿sí? Como detalle al pasar, uno puede ver que a medida que los grados de libertad van creciendo, la colina más alta del H cuadrado tiende a correrse hacia la derecha. Acá tienen justamente puntos críticos chi cuadrado alfa n de la distribución, bueno, acá les gusta decirle gi, ¿sí? Gi cuadrado con n grados de libertad. Y es esto. Y van a ver que el área sombreada, o coloreada, mejor dicho, está a la derecha, a diferencia de la normal, que la teníamos tabulada a izquierda. ¿Mm? Entonces, bueno, esto es simple comodidad. Lo que nos aparece acá en la tabla del H cuadrado es arriba las probabilidades de las áreas que quedan a derecha. Nuevamente, por eso aparece resaltado esto, ¿sí? En este color, color tan llamativo. Entonces, bueno, aparecen algunas probabilidades, características, probabilidades redondas a los efectos de simplificar la tabla, porque, bueno, no puede ser una tabla enorme si pusiéramos acá toda clase de probabilidades, ¿sí? Entonces, ponemos algunas, ¿sí? Las que más pueden llegar a interesar. Lo que aparece acá en la primera columna y en la última son los grados de libertad, ¿sí? Y estos son los valores críticos que dejan estas áreas, áreas alfa, a la derecha. Entonces, bueno, tienen ahí hasta n igual a, tienen unos cuantos valores, llegan los grados de libertad hasta 100 y creo que ahí se corta, ¿sí? O sea, llega hasta 100. ¿Mm? Nachi cuadrado 100. Imagínense que esto que tiene esta pinta, bueno, la colina esta que tenemos acá, ¿sí? Esta elevación, a medida que el n va creciendo, se va corriendo cada vez más hacia la derecha, como nos pasaba en el gráfico, ¿sí? ¿Sí? Este efecto de que cuando los grados de libertad aumentan, esto se va corriendo cada vez más hacia la derecha. Van a ver que las colas hacia la derecha se van elevando con los grados de libertad y hacia la izquierda, bueno, o sea, hacia el lado del cero, porque más hacia la izquierda no se puede, estas colas van siendo cada vez más chicas, ¿sí? Como si se fuera corriendo, como si fuera una babosa, ¿sí? Se va corriendo lentamente hacia la derecha, ¿sí? Bueno, ¿y por qué nos interesa analizar esta variable aleatoria tan particular? Bueno, nos quedaba ver la distribución de la varianza muestral S cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, nuevamente, supongamos que tenemos una muestra aleatoria x1, xn de variables, todas con esperanza mu y varianza sigma cuadrado. En principio no estoy pidiendo que sean normales, presten atención, ¿sí? No, no me importa si son normales, yo sé que tienen esta esperanza y esta varianza, pero no me aclara nada de la distribución, ¿sí? O sea, perfectamente estas podrían ser, qué sé yo, variables binomiales, podrían ser, ¿sí? O sea, normales en ningún momento aparece. Entonces se verifica que la S cuadrado como la definimos antes, eh, tiene una esperanza de sigma cuadrado. Eso indica que la S cuadrado, como se las escribí hace un rato, es insesgada, ¿sí? Es un estimador insesgado. Es una variable aleatoria que representa un estimador insesgado, mejor dicho. Y por otro lado, aparece algo un poco más fuerte, que es que visto ahora sí como variable aleatoria,
que se define de esta manera, esto sigue una distribución chi cuadrado n menos 1. Fíjense que a diferencia de la media muestral, no tengo una distribución precisa de X raya. O sea, de X raya sí tengo una distribución precisa. No tengo una distribución precisa de S cuadrado. A la S cuadrado la tengo que modificar un poco para que me quede una distribución chi cuadrado, ¿sí? Porque así sola no me va a dar una distribución tan sencillita. Entonces la tengo que alterar un poco. La multiplico por la cantidad de variables aleatorias que tengo menos uno dividido la varianza de estas variables aleatorias. Eso que me queda ahí es una chi cuadrado n menos uno. Bueno, bien. Entonces, teniendo esto en mente, volvemos al ejemplo de las bolsas de cemento. Si X es el peso de una de esas bolsas cualquiera, nos piden calcular la probabilidad de que la varianza muestral de una muestra de 12 bolsas sea mayor a 2 y la probabilidad de que la varianza muestral de una muestra de 20 bolsas sea menor a 6. ¿Sí? Bueno, en estos casos voy a tener que utilizar la probabilidad en base a esta variable aleatoria porque necesito usar a la S cuadrado como, bueno, justamente variable aleatoria, calcularme la probabilidad en base a eso. Y para eso voy a tener que utilizar la distribución chi cuadrado. ¿Sí? Bueno, en este caso, como muy probablemente los valores que me terminaran dando no estuvieran en la tabla, quizás sí, pero no me molesté en buscar, lo hice con la aplicación. ¿Sí? La aplicación esta de los Smart tiene la distribución chi cuadrado, como está en inglés, aparece chi square, y bueno, ya ahí aparece el resultado que me termina quedando, ¿sí? O sea, el procedimiento es. La probabilidad de que ese cuadrado sea mayor a 2 es, acá hago la estandarización entre comillas, ¿sí? No es una estandarización, pero bueno, es para usar esta propiedad que está acá, ¿sí? Esta propiedad que tenemos acá. Para eso hice esa cuenta. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por el número de normales, menos uno, dividido el desvío al cuadrado. Entonces, bueno, a esto lo llamo, le puse i sub 12 para resaltar los grados de libertad simplemente, o mejor dicho, la cantidad de normales que estoy considerando, i sub 12 mayor a este número de acá que es 2,444. Y como esto sigue una distribución chi cuadrado 11, entonces me termina quedando esto que, como ya les dije, lo saqué de la aplicación esta que tantas veces les mencioné, ¿sí? Y que quizás, bueno, hayan podido usar en el examen, en su momento, ¿sí? No había problema en usarla. Entonces, bien. Luego para el segundo ejercicio nos piden al revés, ¿sí? Nos piden un área izquierda, que como yo usé la aplicación, bueno, no me importa si es a la izquierda o si es a la derecha, porque estoy utilizando otra herramienta para calcular las probabilidades. Si usara las tablas, bueno, tengo que procurar siempre de que me quede escrito de alguna manera la probabilidad de poder calcular un área que esté hacia la derecha. Pero acá no me hice drama porque la aplicación me permite hallar áreas a derecha, izquierda, ¿sí? Sin ninguna dificultad. Entonces hago exactamente lo mismo.
¿m? Como acá la cantidad de bolsas que estoy tomando es de 20, ¿m? Quiero ver la probabilidad de que la varianza muestral sea menor a 6. Bueno, entonces, como tengo un n de 20, para aplicar la propiedad hago esto. Acá lo que me termina quedando es 12,666. En este caso tenemos una chi cuadrado 19, los grados de libertad están acá, se cargan acá, en la aplicación, y nos termina dando lo que bien decía acá desde el principio, que la probabilidad es 0,14478. ¿Sí? Esto para trabajar con la varianza, que tienen ahí algunos ejercicios para trabajar con propiedades de la varianza muestral, ¿sí? El 8, por ejemplo, de la tabla, que es un ejercicio bastante sonso, ¿sí? Porque hay que dividir por uno, no tiene mucha, no es muy interesante que digamos. Y bueno, creo que el 11 también, ¿sí? El 11, ahí es el 11 en el que hay que dividir por uno. Sí, miento, no, el 8 no, 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 es de intervalos, ¿sí? No, es el 11 que no es un ejercicio muy interesante que digamos. ¿Mm? En el ejercicio 10 de la práctica, bueno, simplemente se tienen que familiarizar con la tabla de la chi cuadrado que les había mostrado antes, ¿sí? Justamente trabajan con una chi cuadrado específica y deben buscar esos valores en la tabla de la chi cuadrado, ¿sí? Bueno, bien. Eso con respecto a la variable chi cuadrado que estuvimos viendo, bueno, los libros, la bibliografía que suelo utilizar más a menudo, ¿sí? Y por ahora esta era la primera parte de la clase de hoy, ¿sí? O la primera parte de la unidad 5.